la parte que nos corresponde estudiar hoy de nuestro gran tema, las grandes doctrinas del levantamiento de la iglesia, lo que le llamamos el rapto de la iglesia. Gloria al Señor. Hoy nos corresponde estudiar la última parte de este tema precioso y hemos venido mirando la bendición y el privilegio que tenemos de parte del Señor de tener en su palabra preciosa la revelación de todos los eventos del futuro. Gloria al Señor. Amén. Y quiero que vayamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y el versículo número 1. Libro de Apocalipsis, Apocalipsis o Revelación, capítulo 1 y el versículo número 1. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un título que dice La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Quiero tomar otro texto de la palabra del Señor, el cual lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo número 16 y el versículo número 13. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 13. Dice para bendición de nuestra vida: pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén y amén. Oh, gloria al Señor. Amados, he tomado esta parte de la palabra del Señor, estas dos lecturas, en Apocalipsis y también 1:1 y también en San Juan, capítulo 16 y versículo 13, para ver esta última parte de este gran tema, las grandes doctrinas del rapto de la iglesia, o arrebatamiento, es igual. Amén. Dios nos ha concedido estudiar para bendición de nuestra vida este tema con 6 partes muy primordiales, muy hermosas. Y ellas son: ¿cómo será o cuándo será? Número 1, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Señor nos dio proféticamente eventos, sucesos, los cuales nos anunciarían que ya sería el tiempo del rapto, y ya lo estudiamos. Luego estudiamos el segundo punto, que es ¿cómo será? Ya lo vimos también, eso será en un cerrar y abrir de ojos, transformados, muertos en Cristo resucitan, y vivos, transformados este cuerpo en un cuerpo glorioso. Luego vimos la tercera parte o punto, que es quiénes se van en el rapto. Gloria a Dios, tan precioso, también lo vimos a la luz de las Escrituras. Qué bendición, quiénes se van y quiénes se quedan. Eso es un hecho real. Gloria al Señor. Amén. Luego vimos los galardones. Amén. Qué bueno. Los galardones. La premiación que tendremos nosotros allá en el cielo
tan pronto se verifique el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Y luego vimos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Amén. Qué bueno ver que va a haber unas bodas y luego en esas bodas vamos a recibir nuestro premio al trabajo que realizamos. Ya vimos esos 5 puntos tan importantes como son las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, quiénes se van en el rapto, cómo será el rapto y cuándo será el rapto. Ya lo vimos de una forma bien ordenadita, sencilla, fácil, porque el mensaje de la Biblia, de la palabra del Señor, es el mensaje más claro y más sencillo para entender y también para obedecer, para practicar, para hacer. Gloria a Dios. Hoy, como les digo, concluimos con la última parte de este tema y es la tribulación. Vamos a hablar de la tribulación. Dirán ustedes, no, las anteriores, los 5 puntos que hemos visto hermosos, preciosos. Saber cuándo será el rapto, cómo será el rapto, quiénes se van en el rapto. Las bodas del Cordero, esa fiesta hermosísima, preciosa que nos relató la Biblia. Amén. Cuando lo estudiamos nos emocionamos. Y luego el tribunal de Cristo, que vamos a ser premiados, que cada quien va a recibir premio y que habrá algunas personas que no van a recibir nada. Esa es la realidad, nada. Pero otros recibirán por premio a su trabajo, amén, coronas, una bendición preciosa. Aleluya, emocionante. Pero concluimos de pronto con un punto que diga usted, ay, no, eso no emociona. Pero sí quiero decirle que sí emociona. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia de Cristo, no va a estar aquí en la tribulación. Los enemigos de Dios, enemigos del rapto y enemigos de la iglesia, niegan esto, niegan y dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por lo más arduo y lo más implacable, sin misericordia, por el momento, la prueba que el Señor dijo que enviaría al mundo entero, el que sería provocada por el sistema de gobierno satánico, Satanás encarnado en un hombre que gobernará el mundo entero. Y será un gobierno despiadado, cruel, salvaje, inhumano en todo el sentido de la palabra. Y los enemigos de Dios, enemigos de la iglesia y enemigos del rapto, dicen que no, que rapto no existe, que bodas no existe, que eso es de transformación, que eso no existe, que el Señor los reprenda. De verdad que sí, es una obra del diablo y son instrumentos del diablo. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña que viene un tiempo amargo, difícil, terrible, que se llama la gran tribulación. Amén. Vamos a mirarlo. Como tomamos estos 2 textos de la palabra del Señor, tanto el de Apocalipsis como el de San Juan, el mismo Señor Jesucristo con sus propias palabras, Él dijo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi lugar, vendrá y estará con vosotros, porque yo me voy y es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y esté con vosotros, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Entonces yo me voy para que Él venga. Y en esto vemos la deidad divina, la Trinidad divina, actuando en la creación y en el programa hermoso de la redención, desde Génesis 3:15 hasta el último momento de la gracia que Dios ha establecido como un tiempo para que los gentiles, las naciones gentiles que no tenían nada que ver con Israel, tengan la oportunidad de ser salvos también. Amén. Claro, todo el hombre y toda mujer que reconoce a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo vino para enseñarnos, guiarnos y decirnos
hablarnos y enseñarnos las cosas que sucederán. O sea, refiriéndose al futuro. Amén. Y Apocalipsis, eso lo dice San Juan 16:13, que el Espíritu Santo vino para ministrar dentro de la iglesia y guiar a la iglesia y enseñarle las cosas que vendrán. No necesitamos superstición, no necesitamos ni brujos, ni hechiceros, ni adivinos, ni sortílegos de ninguna clase. Todas esas hombres y mujeres que han hecho pacto con el diablo, lo han hecho para vender su alma, entregarle su alma al diablo a cambio de poder para hacer el mal. Y toda esa área de la superstición no es más que unas artimañas del diablo, que el Señor lo reprenda, para engañar, para impedir que hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres, busquen a Dios y tengan la revelación de parte del Señor. Amén. Así es el diablo, el Señor lo reprenda. Y Apocalipsis 1:1, de 1 al 3, y especialmente el versículo 1, dice que esta revelación de todos los sucesos que tendrán su cumplimiento, su evidencia en el mundo, en la raza humana, tal como el Señor los habló, el Señor Jesucristo dice que Él recibió, Dios le dio esa revelación a Jesucristo. Jesucristo se la dio al ángel. El ángel se la dio al apóstol Juan. Y el apóstol Juan se la dio a los 7 pastores de las 7 iglesias allá del Asia Menor, que nos menciona Apocalipsis 2 y 3, capítulos 2 y 3. Amén. Y ese mensaje se lo dio Dios a Cristo, Cristo al ángel y el ángel a Juan y Juan a los pastores y los pastores a la iglesia, a las congregaciones que ellos pastoreaban. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos, como dijo el apóstol San Pedro en su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, tinieblas como está este mundo, en tinieblas, lleno de oscuridad, porque no han querido darle lugar a la luz de Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que anda a mi luz no anda en tinieblas, sino que ve la luz. Gloria al Señor. Amén. Bien, entramos a esta última parte de este estudio, de este tema. Y para eso les invito a tomar la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos, ¿cómo se va a desencadenar la gran tribulación? Amén. Dice el capítulo 2 de segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dice, manifestación del hombre de pecado. Es necesario hablar cómo será la manifestación de la gran tribulación, cómo se desencadena estos eventos que hacen que será un tiempo de angustia, de tribulación. Cuando hablamos de tribulación, se está refiriendo a un tiempo de angustia, de dolor, de tristeza, de desesperación, de intranquilidad, de incomodidad, en todo el sentido de la palabra, un tiempo que va a vivir el mundo entero, la humanidad, y ahí incluimos a todos los que se quedaron del rapto. Acuérdense que ya la iglesia está arriba, y cuando hablamos de la tribulación, nos bajamos aquí a la tierra, y aquí en la tierra se efectuará y se desarrollará todos estos actos que encontramos y que Apocalipsis los confirma uno por uno.
habrá 21 juicios apocalípticos, 7 trompetas, al sonar de cada trompeta habrá un juicio, 7 sellos, al abrir cada sello habrá un juicio, 7 copas, que cuando cada ángel derrame la copa que tiene sobre la tierra, habrá juicio, habrá un juicio, como quien dice, Dios dándole al ser humano la verdadera paga por su pecado, por su alejamiento de Dios, por su rebelión, por su altivez, por su soberbia, por ser altaneros, por ser blasfemos, perversos y no aceptar el consejo de Dios a través de la predicación del evangelio, como lo que estamos haciendo actualmente. Oh, poder en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que va a producir esta gran tribulación, qué actos. Amén. Y eso lo encontramos registrado aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, manifestación del hombre de pecado. Amén. Leemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Amén. El gran apóstol San Pablo comienza instruyendo a esta congregación en la ciudad de Tesalónica y le escribe esta carta con el propósito de mantener en los hermanos, en la congregación, en la iglesia, y es una carta universal para toda la iglesia, en todas partes, en toda época, generación tras generación, para que no sean movidos, para que no sean movidos. Mire que comienza diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, amén, y nuestra reunión con Él, nuestra fe ha sido puesta en la enseñanza y en las promesas que encontramos con relación a ser raptados, a ser levantados de esta tierra al cielo. Amén. Para ser librados de la gran tribulación, de los eventos catastróficos de castigo que serán enviados para esta tierra. Entonces, el Espíritu Santo guía al apóstol para decir a la iglesia, mantenga firme, no se dejen mover de ahí. Y mire, me gustaría leer el verso 2 nuevamente, que no os dejéis mover. Dice, fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Ni os conturbéis, ni por espíritu, oiga bien, espíritu de error, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu de error, ni por palabra de los que se llaman hoy exégetas sin Dios y que se llaman teólogos sin Dios, porque hay quienes se meten a estudiar la palabra de Dios sin tener a Dios y por eso interpretan con una mente carnal, con una mente totalmente materialista y no con la mente de Cristo. Entonces, no os dejéis mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Este mismo apóstol recomienda a la iglesia también que él fundó y dice que así aún, a los Gálatas, que si aún, dice, si aún nosotros venimos a vosotros, nosotros, refiriéndose a él y a los demás apóstoles
que predicaron en su época, contemporáneos, si aún nosotros, si un ángel o aún nosotros viene y trae otro evangelio con otra clase de doctrina y quiere enseñaros y moveros de la fe verdadera del evangelio que habéis creído, que les hemos predicado al principio, pero si alguien viene y aún nosotros venimos con otro evangelio, con otra enseñanza, como por ejemplo esa, que no hay rapto, que cuál rapto, que cuáles bodas, que cuál es tribunal ante Cristo, que la iglesia pasa por la gran tribulación, eso, como eso, que el Señor reprenda al diablo. El apóstol dijo, sea anatema, o sea, esa enseñanza sea maldita. Así se nombra evangelio, es anatema, y la palabra anatema quiere decir maldito. Poder en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol dice, ni por carta no es como si fuera nuestra, amén, el sentido en que el día del Señor está cerca. Oh, gloria a Dios. Estamos hablando de cómo se va a desencadenar y a desarrollar los eventos en el tiempo de la gran tribulación, eventos de juicio. Dice, nadie os engañe, el versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera, de ninguna forma, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, miren, hermanos, esto. Aquí se está refiriendo al anticristo, la manifestación del hombre de pecado. Se está refiriendo al hombre que gobernará el mundo entero. Mis amados hermanos y amigos, esto es una realidad, que todas las naciones llegarán a un acuerdo para que haya un solo presidente mundial. Eso es una realidad. No se escapará ninguna nación, ningún estado, provincia o departamento. Ningún sistema de gobierno escapará. Todo llegará a ser un solo sistema. Eso lo dice la Biblia y la Biblia se cumple. Crea quien quiera creer o no crea quien no quiera creer. Lo que la Biblia dice se cumple porque es palabra de Dios y fue predicha o fue profetizada desde miles de años atrás. Amén. Dice que no vendrá el hombre de pecado hasta que no, amén, perdón, el día del Señor no vendrá sin que se manifieste antes la apostasía y el tiempo de desenfrenamiento del mundo, de la humanidad, de la raza humana. Oh, poder en el nombre de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Amén. La apostasía es una realidad. ¿Qué es apostasía? Apostasía es que teniendo la verdad y teniendo la oportunidad de conocerla, vivirla, practicarla, no se aceptó, no se recibió, se rechazó y estar en contra de ella. Y por estar en contra de ella surge un sistema o sistemas religiosos, sectarios, sectas religiosas, en nombre de Dios, no para estar a favor o de parte de Dios, de la verdad, de la justicia, del amor de Dios, no, sino todo lo contrario, para oponerse. O sea, quienes no quisieron y cuantos no quisieron obedecer a Dios, someterse a Dios, honrar a Dios, estar en la verdad,
Entonces se llenan de conocimiento humano, materialista, carnal, y se vuelven contra Dios o arremeten contra Dios. Y toman el nombre de Dios para blasfemarlo, para deshonrar el nombre de Dios, para en vano actuar en las diferentes áreas de la vida usando el nombre de Dios. Eso es apostasía. Tomar el nombre de Dios y el nombre de Dios supuestamente hacer las cosas y actuar. Perversidad. Eso es lo que llamó el apóstol San Pablo pervertir el evangelio, pervertir el cristianismo, hacer mercadería de él, del evangelio. Poder en el nombre de Jesucristo. Libertinaje, mercadería, pervertirlo y convertir. Óigame bien, inventarse en sistemas religiosos el nombre de Dios para llegar a un punto de identificar esa actitud como anatema, maldición. Eso, apostasía. ¿Qué vemos hoy? Apostasía. Usar el nombre de Dios en todo. Los brujos, los hechiceros, los santeros, los espiritistas, los satánicos, los luciferistas, los chamanes, toda esa ralea, llamémosla así, comúnmente, instrumentos del diablo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Usan el nombre de Dios. Ellos usan el nombre de Dios y lo igualan a Satanás, que el Señor lo reprenda. Engañados por el diablo, atestados por el diablo. Y esto hace que haya perturbación y haya más desenfrenamiento en el ser humano y degradamiento en todas las áreas de la vida de la humanidad. Y en vez de esto acercar a Dios a una persona, la aleja, la vuelve enemiga de Dios. Eso es apostasía. Hay otra parte también de la Escritura que habla de los predicadores, de los profetas, de los apóstoles, y habla de los maestros que hoy se han hecho falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros de la Biblia, falsos intérpretes de la Biblia, porque el diablo se metió a ser intérprete de la Biblia. Ese es un imitador de Dios en todas las cosas. Que el Señor lo reprenda. Y todo eso hace hoy que se involucre también dentro de la apostasía. Es impresionante. Y por eso el apóstol dice, mirad que nadie os engañe, porque no vendrá, o sea, el rapto de la iglesia no se manifestará, no será efectuado en esta tierra hasta que no se vea esto, la apostasía. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso el rapto de la iglesia, un evento inminente que a cualquier momento se efectuará. Bendito sea el Señor. Amén. Continuamos. El versículo número 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué barbaridad! Mire, este personaje, cuando este personaje sea manifestado, que todavía no, pero las evidencias están claras de que ya la plataforma mundial ya está preparada. Está preparada, solo que hay algo que detiene
a este personaje, ya que se tome el mundo. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo eso, hermano. Y dice que será un gobierno implacable, inhumano, pervertido, enemigo absoluto de Dios. Si un hombre de esa clase, que lo vamos a mirar, gobernará el mundo, piense usted, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué clase de gobierno será? Será un gobierno neto, satánico, diabólico. En otras palabras, el mundo estará a merced y a voluntad del diablo. Por eso es que es inaudito, eso no es contraproducente pensar que en ese gobierno esté la iglesia de Cristo aquí. Los que hemos luchado y mantenido una vida de santidad, de comunión con Dios, que nos hemos esforzado dándonos consejos unos a otros, hermanos, vivamos para Dios, honremos a Dios, sirvamos a Dios, vamos a placer el corazón de Dios, vamos a vivir en santidad, vamos a ser fieles, vamos a amarle de corazón, y como le amamos de corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, espíritu, alma y cuerpo. Y que el Señor vaya a meter a la iglesia dentro de ese gobierno satánico que va a producir ese tiempo amargo a lo que la Biblia llama la gran tribulación. Eso no cabe sino en la cabeza engañada por el diablo, vendada por el diablo y por los demonios. Y qué pesar, digo, qué pesar que haya gente inteligente y hasta bien parecidos predicando eso. Y otros creyendo que eso es así, que vamos a pasar por la gran tribulación, que vamos a ver en la televisión no solamente a la careta del anticristo, de este hombre de pecado perverso que se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que se llama de Dios. Les digo que es el diablo mismo encarnado en ese hombre y el que gobernará el mundo entero. El diablo encarnado. Y si el diablo está encarnado en él, qué compasión va a tener de la humanidad, y qué compasión va a tener y qué respeto va a tener hacia Dios. Nada en absoluto. Es tanto que dice que se opondrá a todo, óigame bien, a todo acto que sea utilizado para el culto, para darle culto a Dios. Entonces era un tiempo muy terrible. Ya no se puede hacer culto, ya no hay culto. De hecho, la iglesia de Jesucristo ya no está aquí. Aquí están los evangélicos y los supuestos cristianos que están representados por las 5 vírgenes insensatas, imprudentes, que su lamparita medio alumbraba porque no tiene aceite suficiente y mucho menos tenían reserva. Oh, gloria a Dios. La iglesia de Jesucristo no vivirá esa situación. Ese no será objeto, amén, de burla, de desgracia y de miseria, como será el gobierno satánico del anticristo, que es el que va a producir la gran tribulación. Se opone a todo lo que se llama Dios, dice el texto, y a todo lo que sea objeto de culto. Ya no hay más culto, ya no hay más tiempo para orar, para ayunar, ya no se podrá leer la Biblia, ya no podremos saludarnos, yo visitarlo a usted, usted a mí, si ya ahorita mismo no se puede, menos en la gran tribulación, en los 7 años de gobierno del anticristo. Oh, poder en el nombre de Jesucristo. Y se opone a todo lo que es objeto de culto. Y dice que se subirá al altar del templo de Dios. ¿Y sabe cuándo va a suceder eso? En la gran tribulación, en los 7 años de gobierno del anticristo, ese hombre lleno del diablo se le subirá al altar allá del templo en Jerusalén.
porque este gobierno satánico pelea contra todo lo que es Dios y se llame objeto de culto para Dios. Allá en Jerusalén engañará a los judíos y se hará pasar que él es el Mesías. Y como los judíos, hay miles de judíos que no aceptan, no creen que Cristo fue el Mesías. Amén. Hay judíos que sí creen y van a ser salvos y se van en el rapto de la iglesia. Pero hay muchos judíos que no creen todavía que Jesús fue el Mesías que Dios envió hace más de 2000 años para ellos, a quien ellos rechazaron. Ellos no creen eso. Entonces verán en el anticristo de que puede ser el Mesías, porque analizando quién será ese hombre, que es lo que nos corresponde estudiar, esa es una gran verdad. Poder de Dios. Entonces, amén, avanzamos. Vamos en el versículo, amén, dice que se hará pasar por Dios a los judíos. Será un blasfemo. El verso 5, estamos mirando segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? San Pablo le recuerda a la iglesia en Tesalónica porque fue una de las congregaciones que él fundó en sus viajes misioneros al Asia Menor. Y siempre San Pablo le habló y le predicó a ellos del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un evento inminente. Eso no lo impide nadie para que no suceda. Eso es una realidad. Entonces San Pablo les recuerda, acuérdense que cuando yo estaba con vosotros, yo les predicaba y les decía del día del Señor, del rapto de la iglesia, pero también de la venida, de la apostasía y del hombre que gobernará el mundo entero. Versículo número 6. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este versículo 6 es clave. Claro, toda la palabra del Señor es igual, es palabra de Dios. Pero en nuestro estudio y en este punto que estamos viendo, este texto es clave. Dice que nosotros sabemos, si el apóstol le dice a los hermanos en Tesalónica y hoy el Espíritu Santo a nosotros, ustedes saben qué es lo que lo detiene. Es decir, ¿por qué no ha gobernado ya este mundo? ¿Por qué no ha aparecido ya en este mundo este hombre satánico que gobernará el mundo entero? Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué será ese algo? Amén. El Espíritu Santo dice, porque no vendrá el rapto de la iglesia, el día del Señor, sin que antes se manifieste la apostasía, que ya todo hermano, todo. Dios mío, el mundo está invadido de apostasía. Esa es la verdad. Y nuestra lucha hoy, por utilizando estos medios, por llevar esta palabra, este mensaje, claro, al mundo y a mucha gente dentro del seno de la iglesia cristiana que están descuidados, que viven como los mundanos, que viven como los paganos, que entre los paganos y ellos no hay diferencia en nada, porque visten lo mismo, hablan lo mismo, actúan lo mismo. Eso es doloroso, pero es una realidad y hay que predicarlo. Entonces hay algo que los detiene y el apóstol dice, ustedes saben qué es. Aleluya. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el número 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su tiempo o a su vez sea quitado del medio. Wow. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste y comience la gran tribulación con el derramamiento de los 21 juicios apocalípticos?
La iglesia de Cristo. Aleluya. La iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios. Emociónese. Sienta que eso es una realidad, hermano y hermana. Amigo, usted se pierde esta bendición porque no ha querido decidirse a ser cristiano. Hoy usted puede ser cristiano, tomar esa decisión valiente, porque esto es para valientes. Esto no es para flojos. ¿Cuántos dicen, es que ser cristiano es muy difícil? Pero para ellos pecar, corromperse, si no es difícil. Vivir a la manera de ellos. Decíamos en devocionales anteriores, no sienten vergüenza de vivir una vida degradada, vil, miserable, de vicio, de pecado, de desenfrenamiento, de degradación moral en todas las áreas de la vida. Eso sí no les da vergüenza. Pero ser cristiano, uy, qué vergüenza. Y dicen, que yo no puedo, es que es difícil. Mentira del diablo. Si hay algo fácil en la vida, es obedecer a Dios, vivir para Dios, vivir en comunión con el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, tan pronto eso se ha quitado, ¿qué es lo que impide que se desaten los juicios apocalípticos y se viva el periodo de tiempo que se llama la gran tribulación? La iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea quitada, es decir, cuando se manifieste el rapto de la iglesia, acuérdese, y solo tenemos en cuenta, estamos comiendo, nos vamos a acostar, a descansar en el lecho, vamos a trabajar, estamos en las actividades diarias, que cumplir con nuestra responsabilidad laboral y familiar, pero estamos pensando y tenemos en cuenta a diario el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, entonces se desencadenará el tiempo de la gran tribulación. Y durante ese tiempo de tribulación, es algo impresionante lo que la Biblia dice, que el mundo, las naciones que vivirán, tendrán que enfrentar, sufrir y padecer, porque el diablo gobernará el mundo, el diablo gobernará las naciones. Gloria a Dios que es por poco tiempo, 7 años nada más, pero esto es una realidad. Tan pronto la iglesia sea quitada, nosotros sabemos que tan pronto la iglesia sea quitada de en medio de este mundo, entonces ya no habrá quien detenga al anticristo, quien detenga los juicios de la gran tribulación. No habrá nadie, porque Dios lo ha establecido así. Oh, poder de Dios. Y entonces el verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, aleluya, y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Aleluya. Porque tan pronto se terminen los 7 años de angustia, de tribulación, donde el diablo con su gobierno satánico del anticristo mató a miles y miles de cristianos. Los que se quedaron fueron torturados, despedazados, descuartizados, porque así es el diablo. Hoy vemos nosotros cuántas personas atestadas de demonios, usadas por Satanás, descuartizan a una persona, desmembran a una persona, la vuelven pedazos como una gallina, como una vaca. Y uno dice, Dios mío, ese es peor que una bestia, porque las bestias no hacen eso. Pero en aquel gobierno del anticristo, que será el tiempo que llama la Biblia la gran tribulación, eso no le va a dar temor. No. Amén. Hay una promesa de la Biblia, amén, de la palabra del Señor. Amén. Porque el versículo 8 dice que se manifestará entonces aquel inicuo. Esa palabra inicuo quiere decir un verdugo. Un verdugo.
un bárbaro. Pero Apocalipsis capítulo 3, yo quiero que vayamos allí a mirar, aleluya, esta parte, el versículo 3 de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Tenemos tiempo hermoso. El capítulo 3 y el versículo número 10. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, dice la palabra del Señor así: escribiendo a la iglesia en Filadelfia, la iglesia que representa, en esa época representaba hoy, al pasar los tiempos, 2000 años, a la iglesia fiel, a la iglesia que sufre y padece por servir a Cristo, por la iglesia que trabaja, que se esfuerza a vivir como Dios dice y no como la Odisea, que vive iglesias que viven como se les da la gana, desde el pastor hasta el portero. Esa es una realidad. Pero Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y aleluya, el Señor dijo: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los fuertes, arrebatan el reino de los cielos. El evangelio es una lucha en nuestro diario vivir. Los que han guardado la palabra de mi paciencia, yo también les guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores que están sobre la tierra. Oh, alabado sea el Señor. La promesa de Dios es que Él nos guardará, nos librará. Él no va a permitir que los santos que representan las 5 vírgenes prudentes, sensatas, inteligentes, que tenían sus lámparas alumbrando y radiando luz, y aparte tenían aceite, tenían provisión de aceite, pensando hay que tener aceite suficiente, reserva, para no dejar apagar la lámpara, esperando el cumplimiento. La palabra, dice el Señor, mi paciencia, la palabra de mi paciencia. Los que esperamos, y como dijo el mismo Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando dice el que persevere hasta el fin, se está refiriendo hasta el fin de, óigame bien, del tiempo de la gracia. Este tipo, el diablo quisiera acabar el mundo, la Primera Guerra Mundial, allá en el año, hace 106 años, en 1914, la Primera Guerra Mundial. El diablo quiso acabar con la raza humana. En el 1930 y pico, que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler dijo: Dios en el cielo y Hitler aquí en la tierra, que Dios mande arriba y Hitler manda aquí en la tierra. Amén. El diablo ha querido con estas guerras acabar con la raza humana. En el año 1967, que fue la guerra de los 6 días, cuando la sangre de los judíos literalmente corría por las calles como agua, porque la furia del diablo a través de los enemigos y sistemas de gobiernos satánicos que han habido por hombres satánicos también, llenos del diablo, siempre ha sido en contra de Dios. Y el pueblo de Israel ha sido víctima durante toda su existencia, hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo. Pero según el mundo, golpeado y atacado, pero para Dios, la niña de sus ojos. Bendito sea el Señor. Y no solamente Israel, hoy la iglesia para Cristo somos como la niña de sus ojos. Y el que nos toca a nosotros, a la iglesia, está tocando la niña de los ojos de Dios. Aleluya. Esa es la verdad. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Amén. Quiero que miremos
Amén. Lo que dice la palabra del Señor para corroborar esta parte en el libro del profeta Daniel. Amén. Mire, yo quiero que miremos la clase de hombre que será este, que allá en el Antiguo Testamento Dios le mostró a uno de sus siervos, en esta ocasión al profeta Daniel. Y dice que este hombre, mire cómo actuará este hombre, para que usted vea que sí, que la tribulación es una realidad. La Biblia lo dice. Y esto que estamos viendo son las vísperas, nada más. Lo que el Señor dijo, la iglesia de Cristo tendría que ver eso. Es decir, las vísperas, la víspera de la aparición de este elemento, de este tipo que gobernará el mundo entero. O sea, nosotros tenemos que ver el principio de dolores, sí, pero pasar por el tiempo, los 7 años de tribulación, que el Señor reprenda al diablo y reprenda la lengua de esos falsos profetas y enemigos de Dios, de la iglesia y del rapto, poder de Dios. Aleluya, maravilloso el Señor. Mire lo que dice Daniel capítulo 11. Aleluya. Daniel capítulo 11, versículo 36 en adelante. Dice, y el rey hará su voluntad. No está refiriéndose al rey Jesús, al rey de gloria, a Dios. No, no. Se está refiriendo al rey que gobernará el mundo entero. Dice, y el rey hará su voluntad, lo que quiere, y se ensorbecerá. Se ensorbecerá de una forma terrible y se engrandecerá sobre todo Dios. Y fíjate que está escrito con D minúscula. ¿Qué quiere decir? Se ensorbecerá y se engrandecerá. Y estará contra todo Dios. Es decir, contra todo sistema aún religioso de este mundo. Esto es bárbaro, terrible. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Ahora sí, se refiere a Dios también. Primero contra todo Dios, amén, contra todo señor, rey, rico, poderoso, fuerte, que se cree ser un Dios, y contra todo sistema religioso, idólatra y pagano. A eso se refiere. Y contra el Dios de los dioses, que es el Dios, Señor de señores, Dios todopoderoso, que es el que manda sobre todos. Y hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y como está escrito, tiene que suceder. Pase lo que pase, haya truenos, haya relámpagos, haya movimiento de la tierra, lo que haya, esta palabra se tiene que cumplir. Poder en el nombre maravilloso de Jesús. Dice que este hombre será de esta clase, de este nivel. Esta será su personalidad. Hará su propia voluntad. Se opondrá contra todo Dios, contra todo sistema de gobierno, contra toda ley, contra toda norma. No habrá para él ley para respetar. Solo lo que él siente, solo lo que él piensa y solo lo que su voluntad pagana, apóstata, hace. Es algo impresionante. Aleluya. El texto continúa diciendo, amén. Vamos en el versículo 37, vamos al 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo
se engrandecerá. Wow. Este versículo tiene un poconón de cosas. Número 1 dice que del Dios de sus padres no hará caso. Se dice y se cree que el anticristo tiene sangre judía. Porque cuando dice del Dios de sus padres no hará caso, se está refiriendo que tiene alguna descendencia judía. Y usted sabe que los israelitas fueron dispersados por el mundo entero. Y muchos de ellos dejaron raíces en diferentes partes del mundo. Por pecado del pueblo de Israel, por maldad y por descarrío, alejamiento de Dios, Dios los castigó y permitió que fueran esparcidos por toda la tierra. Aunque en su mayoría están allá en su territorio, hay muchos todavía, amén, que están en diferentes partes del mundo. Amén. Y según el texto sagrado, tiene sangre judía. Amén. Del Dios de sus padres no hará caso, no tendrá temor ni reverencia a él, ni del amor de las mujeres, dicen algunos. Del amor de las mujeres no hará caso, que será homosexual, desviado sexual, que será homosexual. Bueno, se puede entender que puede ser, pero cuando dice también no hará caso del amor de las mujeres, es que será de un carácter tan duro, tan cruel, digo, tan satánico, que no le importa ni ver a una mujer así la vea como Dios la trajo a este mundo, desnuda. No, no hará caso. No le importará. Y se puede interpretar de la otra manera también, puede ser un desviado sexual, ¿sí? Homosexual. De todas maneras es un hombre corrompido en todo el sentido de la palabra. Lo está mostrando aquí Dios y está diciendo qué clase de hombre es el que va a gobernar en los 7 años de la gran tribulación. Y no vamos a creer que si esta clase de hombre es el que va a gobernar, va a haber un gobierno de paz, de amor, de misericordia, de bendición. La trampa es esa y hablaremos luego. La trampa es esa, porque los primeros 3 años y medio, lo dice la Biblia, será de regalar todo. Escúcheme bien esto. Regala estudio, regala casa, es decir, dándole facilidad a todo mundo. Es decir, crear una generación vaga. Les da estudio gratis, comida gratis. Tendrán todo gratis. Tendrán toda la facilidad habida y por haber, entre comillas, falsa. Ofrecerá la supuesta paz que los gobiernos buscan. Mire, y ahorita mismo ya, es que todo encamina para allá. El escenario está listo, hermano y hermana, amigo o amiga. El escenario para ese gobierno satánico está listo. Solo que hay algo que le impide que a nivel mundial se publique ya. Y lo que le impide es la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada en el rapto, para arriba nos vamos, el anticristo es proclamado a nivel mundial. Todos los sistemas, hoy estos medios están siendo utilizados y muchos lo están buscando para oír palabras de Dios. Dios los bendiga y los guarde, porque eso es lo que el mundo debe hacer. Aprovechar este momento es como una amnistía que el Señor le está dando al mundo. Una oportunidad que Dios le está dando al mundo para que oiga el mensaje de Dios. Predica uno, predica otro, a cualquier hora, a toda hora. Se está cumpliendo lo que el Señor, lo que San Pablo le dijo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, a toda hora hay mensajeros. Tan pronto la iglesia sea quitada, levantada de esta tierra, todos los medios de comunicación, las cámaras se enfocarán, todo el sistema
de comunicaciones, sofisticado, todo se enfocará hacia el rostro de aquel personaje que dice la Biblia que es Satanás, el diablo en vivo y en directo, encarnado en ese instrumento del diablo. Es algo impresionante. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Maravilloso el Señor. Amén. Vamos en el versículo. Amén. Dice que se engrandecerá, no hará caso del amor de las mujeres. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Será un Dios absoluto y será declarado por todo el mundo como un Dios. El Señor lo reprenda. El verso 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Recuerdan que el Señor dijo que el mundo estaba bajo el poder del maligno? Jesús lo venció en la cruz del Calvario, derrotó el pecado, el imperio de la muerte y maldición del pecado. Pero, amén, para todo aquel hombre y mujer que nos hemos arrepentido. Pero el pecado sigue en acción. Mira el diablo como tiene la humanidad, blasfemando contra Dios, peleando en los hogares, destruyendo el hogar en vez de edificarlo. Ahora que podemos estar en familia todos, hoy hay diablo, diabla y demonios en el hogar. Dicen los hombres, mi esposa es la diabla. La esposa dice, el diablo es mi esposo. Y los padres dicen, los diablos, los diablitos son los hijos. Y los hijos dicen, los diablotes son mis papás. Así tiene el diablo hoy a la humanidad. Poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron ni adoraron. Es decir, los israelitas no han conocido a otro Dios que el Dios Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con su Dios. Amén. Con un Dios ajeno se hará la fortaleza más expugnable y calmará de honores a los que le reconozcan, por precio repartirá la tierra. Poder de Dios. Hará su voluntad, lo que bien le parece, lo que bien su mente corrompida y su corazón corrompido le dicte. Eso hará. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos allí, amén, ahí mismo en el libro del profeta Daniel, el capítulo 7. Vamos ahí atrasito, Daniel 7:21. Y dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. Cuando dice, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, se está refiriendo a los santos de Israel, al pueblo de Israel. Amén. Y dice que hasta que vino el anciano de días en su segunda venida y le puso final, y el Señor libró a los santos, es decir, al pueblo de Israel. Eso será cuando después de los 7 años, cuando el Señor le ponga punto final al reinado del anticristo o la gran tribulación. Amén. El versículo 23 dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará
trillará y despedazará terriblemente. O sea, lo que va a hacer no son cosas buenas. Lo que no va a hacer no son maravillas. Lo que va a hacer no son cosas de bendición para el pueblo, de engaño, de mentira, todo para mal. El versículo número 24. Y los 10 cuernos que significan, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, 10 presidentes, 10 naciones, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, de los primeros. Y a 3 reyes derrotará y quedará él. Y dice, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, es decir, a Israel, a los judíos, quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Amén. Que durará, porque ya les dije que 3 años y medio es la paz ficticia, la paz falsa, porque él, ya le digo, le dará gratis a todo mundo. Es el sistema materialista, socialista, comunista, satánico. Aparentemente darle a la gente todo regalado para convertir y crear una generación vaga que ni estudie, ni trabaje, ni haga nada, porque todo supuestamente se lo da el gobierno. Eso será terrible. La gente dejará los campos. Oh, Dios bendiga a toda esa gente que labora en los campos. Si no fuera por ellos, no tendríamos pan hoy en la ciudad. No tendríamos comida. Pero Dios bendiga, y tenemos que orar, iglesia del Señor Jesucristo. Oremos y clamemos por toda esa gente que labora en el campo. Todas esas miles y millones de personas que están en el área rural, labrando la tierra, trabajando. De pronto no es recompensada como debiera serlo, pero gracias a todo ese personal de valientes, de trabajadores, de ciudadanos que se ganan el pan con el sudor de su frente, hoy nosotros tenemos comida en la ciudad. Gracias a Dios por ellos, y le damos a Dios un aplauso de gratitud por ellos, por la gente del campo que se esfuerza, que trabaja. Pero vienen tiempos cuando la gente no trabajará por el mismo sistema diabólico y engañoso del anticristo, y se creará un caos, un verdadero caos, y en la crisis mundial más terrible e indeseable que nadie antes vivió. Esa es la realidad. El versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Aleluya. Recordemos que todo esto se está refiriendo a Israel, a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Amén. Y dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto, aleluya, en mi corazón, porque eso tenía su fiel cumplimiento, y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. Amén. Quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Ya estamos concluyendo esta parte, pero no queremos irnos sin mirar acá esto que es parte de el fin de este punto último. Es el quinto, esta es la quinta parte de este gran estudio, las grandes doctrinas del rapto de la iglesia. Aleluya. Capítulo 13
Vamos a mirarlo del versículo 11 en adelante. Dice el apóstol San Juan, y porque es que esto corrobora esta parte con lo que el profeta Daniel, Dios le mostró. Dios le mostró 2 bestias, le mostró 4 bestias también en otra visión, le mostró cuernos, 10 cuernos, que son 10 naciones que le entregarán el poder al anticristo. Es algo impresionante esto, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y luego, porque estos 2 libros concuerdan, lo que Dios le habló a Daniel allá en el Antiguo Testamento, casi 3.000 años después o 2.800 años después, viene a cumplirse, amén, esta palabra aquí de Apocalipsis. Amén, gloria al Señor. Y dice, estamos viendo Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 en adelante. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adorasen la imagen, adorasen la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Amén. Miren ustedes acá, cuando habla de estas 2 bestias, está hablando de 2 personajes. 2 personajes que tienen su poder y tienen su dominio, su señorío sobre una plataforma, sobre una superficie mundial que les da poder y autoridad. Y esto es dominio gubernamental para una bestia. Amén. Y dominio religioso y económico a la otra bestia. Amén. Esto nos habla, no solamente va a haber un hombre que gobierne el mundo entero, en el área legislativa, en el área de gobierno. También la otra bestia se está refiriendo a un personaje que representa el imperio religioso mundial. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Quién representa el imperio religioso del imperio romano? Ya nosotros sabemos quién es. Hay un líder religioso a nivel mundial, amén, que surge. El imperio romano siempre por las potencias del mundo ha estado sujeto por los imperios y los poderes gubernamentales de las potencias del mundo. Pero aquí dice el texto que estaba herido, es decir, casi para morirse, casi para desaparecer, porque las grandes potencias del mundo lo han golpeado. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ese líder religioso busca la unión, a lo que se le llama amén, la unión de todo el sistema religioso. Eso se llama ecumenismo. Ecumenismo. Unificar el sistema religioso. Y habrá un líder. Y estos 2 se van a unir, tanto el líder religioso como el líder gubernamental, el presidente que gobernará el mundo entero y el líder religioso que gobernará religiosamente al mundo. Los 2 se unirán. Uno le da vida al otro y el imperio romano va a tener nuevamente su autoridad. En cierta manera
su dominio. Qué bárbaro esto. Qué terrible esto. Eso es una gran realidad y como he dicho y seguiremos diciendo, esto no lo impide nadie. Lo que Dios ha dicho se cumple por encima de lo que sea. Amén. Vamos en el versículo 12, para el 13. Dice que ejerce toda autoridad, dice el 12, amén, y que una bestia ayudó a la otra y cobraron ánimo, vida, las dos. También hace grandes señales, de tal manera, el versículo 13 estoy leyendo, hace grandes señales de tal manera que aún desciende fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y esto es lo que va a convencer al mundo y en alguna parte al pueblo hebreo de que este hombre puede ser el Mesías. El Señor lo reprenda. Los israelitas no creen que el Mesías vino hace 2000 años, lo rechazaron. Esa es la verdad, eso está escrito. San Juan dice, el apóstol San Juan dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Israel rechazó a Cristo en su momento, lo rechazó, pero Cristo no venía a esta tierra a perder el tiempo. Si los judíos lo rechazaron en el momento a él, el pueblo gentil lo recibió, el pueblo gentil lo acogió, el pueblo gentil creyó, y de esa fe y esa actitud del pueblo gentil hace 2000 años somos fruto nosotros hoy también de haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro bendito y glorioso Salvador. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Tendrá un poder tan terrible que convencerá, como decimos nosotros, a Raimundo y a todo el mundo y a don Vicente con toda la gente. Porque es capaz de pedir fuego, que caiga fuego de arriba y cae. Y los convencerá. Qué terrible. Amén. Y dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Recuerde que todo esto es porque Dios lo permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, que tenía la herida de espada y vivió. Wow. Mire, que una bestia le da poder a la otra y proclama a la otra. Es decir, habrá una unidad entre el presidente mundial, el anticristo, la bestia, y la otra bestia que se llama el falso profeta. La bestia que gobernará el mundo entero, el hombre, está representada por el hombre salvaje, bestial, inhumano que gobernará el mundo. Y el falso profeta es el líder religioso a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Usted lo sabe. Amigo, usted lo sabe. ¿Y sabe quién es ahorita el líder religioso de la secta más grande que hay en el mundo, a la cual llama la Biblia la ramera, la madre de las rameras? Eso lo dice la Biblia y nosotros los predicadores lo decimos, claro, los que somos capaces de decir, porque hay quienes son de la misma ralea que no lo dicen, pero los que somos capaces de decirlo, lo decimos. Ya sabemos quién es el líder religioso y para dónde lleva el líder religioso ahorita mismo al mundo, a las naciones. Uña y mugre. Uña y mugre. El gobierno del anticristo con el líder religioso mundial. Harán pacto. Y hay un tesoro supermillonario
donde hay millones y millones atesorados, que usted, amigo y hermano, ni se imagina. La mente no puede imaginarse la cantidad de dinero que hay depositado en esos tesoros, que son los que una bestia le va a dar a la otra bestia para que se apodere del mundo entero. Hay un lugar céntrico del paganismo y de la religiosidad en el mundo. Y usted sabe dónde está. En Europa, pero usted sabe dónde está. Y ese tesoro lo va a usar el anticristo para apoderarse del mundo, a las buenas o a las malas. O sí, o sí. Ese es el gobierno satánico del anticristo, que producirá lo que llama la Biblia la gran tribulación. Pero continuamos. Esa bestia obliga que se haga una imagen a la otra bestia para que sea adorada, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no le adorase. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Todo, mire, en ese periodo de la gran tribulación, todo mundo tiene que adorar la imagen de la bestia. O sí, o sí. No solamente someterse al sistema de gobierno satánico, sino doblegarse, literalmente doblegarse, arrodillarse ante la imagen de la bestia. Pastor, ¿y qué pasará con el que no lo haga? Pues parece que la pregunta pues tiene su parte positiva y negativa. Amén. Porque eso está claro. Eso está claro. Si dice el texto que matará a todo aquel que no se arrodille, que no se postre, que no le adore, que no le honre como a Dios, como su Dios, aquel que no haga a la imagen de la bestia como su Dios, pues lo matará. Pero no lo matará así por así, pum, tan, ya. Será atormentada esa persona, será vituperada, será torturada. Y las personas que han pasado y han vivido esa amarga y miserable y vil situación de ser torturada, podrá imaginarse lo que es una tortura y pasar por ahí. Eso lo dice la Escritura, versículo 15. Y se le permitirá infundir. Amén. Bueno, ya lo leímos. Amén, sí. Amén. Dice que el que no se le arrodille ha recibido la bestia un poder y una autoridad. Amén. Que se le quitará la vida a todo el que no le adore. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Damas y caballeros, la Biblia es clara. Y yo le digo una cosa, hermano, y siento la autoridad de Dios y el respaldo de Dios para decirlo aquí. Hermano y hermana, si usted está en un lugar donde su pastor no le predica esto, llénese de valentía. Y con respeto, llámelo y dígale, ¿por qué no le predica esto a usted? Porque a los apóstatas predicadores de hoy les conviene es el dinero. El dinero. Y han hecho mercadería del pueblo de Dios. Y no predican esto. A ellos le predican es, siembre, traiga una semilla. Y verá que mañana va a cosechar por esa semilla, no un semillero, sino una cantidad y millones de semillas. Impresionante eso. Y les decía
en días pasados, Dios no quiere predicadores que son animadores solamente, no. Dios quiere predicadores que preparen a una iglesia a través de la verdad de Dios para ir al cielo, y no preparar una iglesia para enriquecerse, para podrirse en dinero, que usted pagará por eso. Y si su pastor no le predica esto, busque una iglesia, sálgase de un lugar de esos. No pierda más el tiempo. Le aconsejo, hermano y hermana. Oh, poder de Dios, la palabra del Señor lo dice. Aleluya. No solamente, óyeme bien, hará lo que bien le parece. Este sistema de gobierno y satánico, que se unirá al gobierno satánico en el área religiosa también. Serán dos bestias. La bestia, que es el gobierno mundial, el hombre que gobernará, y el falso profeta, que es el líder religioso a nivel mundial. Estos dos harán y desharán en todo ese tiempo de la tribulación. Impresionante. Uña y mugre serán los dos. Señor, los reprenda. Poder en el nombre de Jesucristo. Y yo le digo, hermano y hermana, busque donde le prediquen a usted la verdad. La Biblia dice que, amén, la persona que no adore la imagen de la bestia, lo matan, a las buenas o a las malas, sí o sí, adore la bestia, y si no, muere. Y luego el siguiente versículo que ya leímos, dice que lo marcarán, le pondrán un sello, una marca, o en la frente o en la mano derecha. ¿Cómo lo marcarán? Hoy es muy fácil, facilito. Un aparatico de estos es tan fácil entenderlo. Estos aparatos funcionan, cada uno de ellos tienen un chip. Y hay muchos aparatos ahorita que no solamente tienen uno, tienen varios chips, donde lo pueden localizar a usted, a mí, en cualquier parte del mundo. Esto es parte del sistema religioso, maligno y perverso del anticristo. Estamos terminando, por favor. Amén. Dice que se recibirá una marca o en la frente o en la mano derecha, a través de un chip, microchip. Ya muchas personas lo tienen. Usted sabe que todo artículo desde hace muchos años tiene el código de barras. Ya el ladrón no puede meterse al supermercado y embolsillar todo, porque todo producto tiene el código de barras, que cuando pasa electrónicamente en caja, allí está el chip en la caja que le marca, el precio del artículo. Y al salir del supermercado en la puerta, ahí están los chips que le identifican a usted que ese artículo no ha pasado por el registro electrónico. Esa es una realidad. Desde hace muchos años. Entonces, qué raro se nos hace que fácilmente el sistema religioso del anticristo, hoy, mañana, cuando la iglesia se vaya, inmediatamente, recuerde que la iglesia se va, que es lo que estorba, le impide a ese hijo del diablo gobernar el mundo. En la iglesia se lo está impidiendo. Tan pronto lo que le impide se ha quitado de esta tierra, el anticristo gobierna y, escúchame bien, y la gran tribulación. Comenzará la gran tribulación. Ya estos son sombras, inicios. Amén. De esta experiencia amarga que el mundo vivirá. Entonces, en la mano o en la frente recibirá el chip que le marca como sello. Y que ninguno, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número del
de su nombre. Wow. Mire que esa marca va a tener un número y otra va a tener el nombre de la bestia. Un número y un nombre, menciona aquí el texto. Amén. Y por eso toda persona será marcada, todos sin excepción, sin excepción. Dice el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén y amén. Oh, hermanos y amigos, ¿cómo no vamos a entender y aceptar que el mensaje más claro para interpretar, para entender, que está al alcance del intelecto de toda persona, de los sentimientos, emociones y motivaciones de toda persona, para que la voluntad de cada persona se actúe conforme a lo que Dios quiere? Si es que el mensaje más claro para entender es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el mensaje más claro. Muchos dicen, ¿para qué leemos Apocalipsis? Me vuelvo loco. Allá hay un poco de animales que menciona la Biblia. Uy, qué miedo. De pronto me sueño con una bestia de esas, con un animal de esos que menciona langostas la Biblia. Yo mejor no leo eso. Mejor leo el Salmo 91. Esa es la vida cristiana de muchos. El Salmo 91, cree el Salmo 91. Y qué pesar que hasta muchos predicadores. Mire, hermanos, en la tribulación, las 7 años de tribulación, la Biblia dice que toda persona será marcada y el que no se debe marcar morirá. Pero ya, como le digo, no es una muertecita ahí que pam, 2 tiros y ya, o uno ya, donde se sabe dar y ya. No, lo torturan, le quitan parte de su cuerpo sin anestesia. Y sin la anestesia divina, que es la presencia del Espíritu Santo, porque los enemigos de la iglesia dicen que el Espíritu Santo se queda aquí, que aquí está el Espíritu Santo guiando al anticristo, mirando al anticristo. No, es una herejía del diablo decir que el Espíritu Santo está aquí con el anticristo y mirando a las bestias como actúan. Ay, no, y qué bonito, y hasta el Espíritu Santo aquí como un espectador. Uy, no, hermano. Qué desgracia, hasta dónde lleva el diablo a engañar gente, teniendo la oportunidad de estudiar bien la Biblia al derecho, la estudian al revés. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el Señor aquí que el número es número de hombre. Y si usted estudia, porque mire, esto es, dice, aquí habla y aquí hay sabiduría. El que tiene para el que tiene entendimiento, pues conozca facilitamente. Si usted conoce los números romanos tienen un valor. Las letras del abecedario romano tiene un valor, cada letra, cada número. Y si usted conoce esa parte de la numerología, pero no estoy hablando allá de hechicería, de brujería, de adivinación, no. Del valor de las letras, usted va a encontrar fácilmente el número 666. El 6 es número de hombre, se está refiriendo al hombre y se está refiriendo a la perversidad, ya a la altura, al nivel que puede subir la maldad e iniquidad de un ser humano. Número de imperfección es el número 6, que significa pecado, maldad, hasta donde el hombre voluntariamente, conforme a lo que él siente y piensa, puede llegar. Poder en el nombre de Jesús. 666. Ese es el número con el cual va a ser sellada toda persona en el tiempo del gobierno del anticristo, o sea, en la tribulación.
El Señor dijo allá en el Santo Evangelio según San Lucas. Mire lo que dice San Lucas, aleluya, y concluimos ahí. Capítulo 21, el versículo número 34, muy conocido por la iglesia cristiana. Dice así la palabra del Señor, San Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos y por que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Podemos interpretarlo de dos maneras: el día del rapto y también, óigame bien, la tribulación. Oiga, qué tremendo esto. Que no nos tome a nosotros nada en cuanto al rapto por sorpresa. Y del cumplimiento de la Biblia, de que eso no sea así. Así será. Y el verso clave, amén, el 35 dice, porque como lazo vendrá sobre los habitantes de toda la faz de la tierra. El verso clave, velad pues en todo tiempo, orando, velad, te lo repito, velad pues en todo tiempo orando, que seáis dignos, que seáis tenidos por dignos. Escucha, hermano, que seamos tenidos por dignos de escapar. ¿De qué? No dice que de pasar, no dice de pasar por la gran tribulación, no. Dice que seáis dignos de escapar, lea bien. Aunque nos demoremos, pero le podemos leer bien. Que seamos dignos, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Qué dice el Espíritu Santo hoy, iglesia, para nosotros? Velar y orar, para que seamos dignos de escapar, de no estar aquí, de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Después hablaremos, hermanos y hermanas, de los 21 juicios apocalípticos, 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. 21 juicios apocalípticos que vendrán durante el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Hermano y hermana, velad y orad para que no entremos en tentación, y velad y orar para que en el nombre del Señor seamos dignos de escapar, ¿Cómo escaparemos? Escaparemos en el rapto de la iglesia. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Amados hermanos, les he entregado en esta hermosa y preciosa mañana la quinta y última parte de este tema con 6 puntos primordiales, extraordinariamente de bendición para nosotros. Número 1, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Número 1. Número 2, ¿cómo será el rapto? Número 3, ¿quiénes se van en el rapto? Aleluya. Número 4, las bodas del Cordero. Número 5, el tribunal de Cristo. Y número 6, la gran tribulación. Les he entregado este sencillo pero valioso estudio de la palabra del Señor, hermanos y hermanas, para que estemos apercibidos. El propósito de Dios es este, por favor. Reprenda al diablo de esa flojera espiritual, esa pereza espiritual. En el nombre de Jesucristo, deje esa apatía, deje ese desánimo maligno, la incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo, apartémonos de toda contaminación. Apartémonos, alejémonos de todo lo que nosotros sabemos y ahí nuestra conciencia nos lo dice. Que si seguimos en esa condición, nos perdemos la bendición del rapto. Nos perdemos este privilegio hermoso que tenemos de escapar y de ser guardados, librados, aleluya, de las cosas que vendrán sobre esta tierra para probar
a las naciones, ha dicho el Señor. Padre celestial, yo te alabo y te glorifico, bendito Dios. Te doy gracias por tu amor y por tu bondad, por tus grandes maravillas, Señor. Porque tú eres bueno, nos has ayudado a estudiar este tema, Señor, las doctrinas del rapto de la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Padre, yo te ruego, te pido en esta hora que te glorifiques de una manera especial. Aleluya, que obres maravillas, que obres poderosamente, que reprenda toda obra del diablo, que reprenda toda obra satánica, que desautorice toda obra de los demonios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, ayuda a tu iglesia. Señor, guárdanos de los enemigos tuyos, de los enemigos de la iglesia, de los enemigos de la doctrina del rapto de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, encárgate de abrir mentes, corazones, Dios mío, de motivar conciencias, Dios mío, y voluntades de millones y millones de personas hoy. Padre mío, mira aquellos, Señor, que se sienten débiles, Señor. Mira aquellos que han pecado y son parte de tu iglesia, Señor. Ten misericordia, obra de una manera poderosa. No permita, Señor, que ellos se pierdan, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Dios mío, líbranos de la tribulación. Señor, ayúdanos a estar preparados para huir de esta situación que tu palabra dice que vendrá, que se avecina. Dios mío, tan pronto tu iglesia se vaya de esta tierra, tan pronto tú levantes tu iglesia, se desencadenará, Dios mío, los juicios, oh Dios, y comenzará el tiempo terrible, inhumano, Dios mío, invivible, como es la gran tribulación, Señor. Dios mío, guárdanos. Oh Señor, mira cuántos amigos, mira cuántos hombres y mujeres, Señor. Oh Dios todopoderoso, aleluya. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, allá tras las cámaras, aleluya, allá al otro lado, en el nombre de Jesucristo, amigo, hoy le invito a aceptar a Cristo. Arrepiéntase, porque lo que viene no es cualquier cosa. Escúchame bien, a tanto amigo como hermanos, Dios nos puede regalar un tiempito extra. Aleluya. La Biblia dice que el Señor, óigame bien, el Señor cerró la puerta del arca de Noé. Cuando Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron al arca, y una pareja de cada animal, según su especie, entraron al arca, porque los animales fueron más sabios que los mismos seres humanos. Entraron al arca, dice el Señor que Él cerró la puerta y esperó 7 días. Y 7 días, óigame bien, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios, proféticamente, un día puede ser un año puede ser un día. Pero pasaron 7 días y a los 7 días comenzó a llover. Se abrieron las cataratas de los cielos. Aleluya, se abrieron la boca de los abismos, y dice la Biblia que los agarró el juicio de Dios. La tierra fluía agua, flotaba agua por cantidad y caía del cielo también. Dios nos puede estar dando un tiempito extra después de esta situación. Ustedes saben que después de esta situación nunca las cosas serán iguales, nunca. Ya hay muchas cosas que quedan en el pasado después de un mes largo, de 2 meses. Ya todo viene a ser diferente. Habrá cosas que ya no volverán a la normalidad. Así se nos dé la libertad de volver a salir a las calles libremente. Dios nos puede estar dando un momentito más. Acepte a Cristo, amigo. Hermano, reconcíliese descarriado, reconcíliese con el Señor.
A ver, los que van a aceptar a Cristo, hagan esta oración conmigo, con toda su fe, con todo su corazón. Digan: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora. Dios mío, hoy reconozco mi pecado, mi vida desenfrenada. Oh, hoy reconozco, Padre, Dios mío, que lo que viene a esta humanidad nunca será mejor, será peor. Señor, me arrepiento. Acepto a Cristo como mi fiel y eterno Salvador. En esta hora te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis maldades. Creo que las llevaste en la cruz. Perdóname, hazme salvo, hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando se pase lista, yo pueda responder como el buen siervo, entrar en el gozo de mi Señor. Señor, te acepto públicamente. Me declaro a partir de hoy perdonado, salvo, restaurado, descarriado, como el hijo pródigo. Vuelve a tu hogar, vuelve a tu padre, vuelve a la iglesia, vuelve a Dios, reconcíliate hoy. Pídale perdón al Señor. Espíritu Santo, glorifícate, obra liberación, obra sanidades, obra restauración. Provee, Señor, grande bendición, gran provisión para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, obrador de maravillas y milagros. Oh Dios.